como encontraban intimidad las parejas en cuevas durante la época de piedra. Imagínate esto. Es medianoche en un abrigo rocoso durante el Paleolítico tardío. El fuego se ha reducido a brasas rojas. 10, quizá 12 personas descansan bajo pieles, niños, abuelos, una parienta que visita de otro linaje, 2 jóvenes iniciados que hoy hicieron guardia y un perro acurrucado junto a la entrada, atento a los sonidos del valle. En algún rincón oscuro, un hombre tantea el espacio buscando a su compañera. Lento, en silencio. No hay paredes, ni sábanas, ni puertas, solo una cama de ramas y paja cubierta de pieles, el olor del humo y el peso de todas las respiraciones compartidas. Entonces, ¿cómo sobrevivió el amor en un mundo donde casi no existía estar a solas? Y cuando el cuerpo todavía anhelaba, cuando el deseo susurraba más fuerte que el frío, ¿dónde se escondía la intimidad? No había dormitorios. En la mayoría de los refugios, hasta la palabra habitación sería extraña. Lo que hoy llamaríamos la casa solía ser todo, una cueva templada por el hogar central, un abrigo abierto con un paraviento de pieles tensadas o, en el Neolítico, una choza de madera y barro con techo de paja y una sola estancia humeante. Dentro vivían todos. Progenitores, pequeños, ancianos, quizá un primo, quizá una parienta política, quizá una cría de cabra que aún no resistía el aire nocturno, en aldeas ya con ganado. La cama era un montón compartido de paja sobre esteras, o a veces el suelo suavizado con hierbas aromáticas, sin almohadas, sin tabiques y, ciertamente, sin puertas para cerrar. Las evidencias de suelos compactados, hogares de fuego con halos de ceniza y plataformas bajas de madera o tierra apisonada indican espacios únicos y multifuncionales. En el Paleolítico y Mesolítico, una misma roca lisa servía durante el día para descarnar carne con raspadores de sílex y por la noche como respaldo para dormir. En aldeas del Neolítico temprano, mesas bajas de barro servían para moler granos con muelas de mano a la luz de la mañana y se transformaban en bancos y lechos al caer la tarde. Las mantas que envolvían a los niños eran las mismas que cubrían a sus padres. En invierno, todos se apretaban, no por capricho, sino por supervivencia térmica. No había privacidad. Apenas había espacio para estirarse. Y, sin embargo, ahí vivían los vínculos de pareja. Ahí intentaba el amor respirar entre humo y murmullo. La unión no llegaba con la soledad, llegaba con la compañía y los acuerdos del grupo. La primera noche de un emparejamiento rara vez significaba aislamiento. A veces ocurría lo contrario. En bandas de cazadores-recolectores, la comunidad reconocía la unión con un pequeño ritual, intercambio de collares de concha, pintura corporal, una danza alrededor del fuego, el reparto simbólico de carne y raíces entre las familias. El clan presenciaba el gesto, confirmaba la pertenencia y, después, la pareja volvía a la misma cueva o choza comunal, sin paredes, con el mismo viento que se colaba por la entrada. La intimidad no tenía ceremonias de cama, tenía obstáculos cotidianos. Y, sin embargo, hay pistas claras de la creatividad. En los depósitos arqueológicos junto a paredes ennegrecidas por humo, hay acumulaciones de pequeños postes, huesos largos hincados verticalmente, fibras retorcidas de junco y cuero perforado. Todo sugiere lo mismo, se colgaban pieles, esteras y cañas para improvisar pantallas. No bloqueaban el sonido, pero sí la mirada y parte de la luz. Para las parejas, incluso un tabique delgado significaba algo, un rincón para desvestirse, para hablar en voz baja, para extender la mano sin una docena de ojos presentes. En casas de madera del Neolítico, las marcas de poste y los orificios en línea sugieren que algunas camas tenían cielos de tela vegetal o piel, una habitación dentro de otra, una pequeña cueva de calor donde el tacto y el aliento pertenecían a 2, no a 10. No todas las bandas lograban más que una tela clavada a una viga. La madera escaseaba en páramos fríos y la piedra era dura. Una manta colgada con clavijas de asta, una pantalla de cañas trenzadas, un biombo de ramas apoyadas, bastaban para reclamar un trozo de sombra. No se trataba de aislar a los demás, se trataba de abrigar algo propio, de proteger un instante. En un mundo donde el espacio y el silencio se compartían, la privacidad era un acto de invención. La intimidad en el hogar de piedra no era espontánea. Era estratégica. Las parejas aprendieron a leer el ritmo de la cueva, cuando el bebé mordía la piel y por fin dormía, cuando el perro se acomodaba y el valle quedaba en calma,
cuando los adolescentes iban al río por agua o a revisar trampas, cuando la leña empezaba a crepitar menos y el fuego quedaba en brasas. El silencio se volvió herramienta, un idioma, una promesa. Las palabras eran ruidosas, la mirada bastaba. También dejaban pequeñas señales, unas de flechas apoyado de determinada forma, una vasija boca abajo junto a la pared, un collar de dientes colgado en un palo concreto. Era un código simple: no nos molesten o esperen. En grupos con jóvenes en entrenamiento, uno de los dos podía fingir dolor de estómago o necesidad de aire para dispersar a los aprendices. En otros casos, el reparto de tareas era el aliado: lleva los cueros al arroyo, ve por raíces de juncia, mira los corderos, en aldeas neolíticas. En regiones con estructuras auxiliares, como ahumaderos de pescado en la costa o ramadas de secado de carne, esos espacios se volvieron breves refugios. También lo eran los rincones del abrigo donde se guardaban redes o la sombra de un saliente de roca. No eran románticos. Eran robados, minutos tallados en el ruido y el movimiento. Y estaba el tiempo. En invierno, oscurecía temprano y la cueva se aquietaba antes. Se dormía más largo y en ese descenso hacia la quietud, las parejas hallaban su angosto hueco. Sin puertas, sin cerraduras, sin paredes. Pero aún así, de algún modo, sobrevivía un atisbo de intimidad, el tiempo justo. En cuestiones de cercanía, la clase, si queremos llamarle así, también contaba, pero de otra manera. Las bandas nómadas, con su refugio temporal y un solo fuego, vivían en un espacio único. No había habitaciones libres, ni camas separadas, ni elección. La privacidad era un espejismo. En aldeas neolíticas más prósperas, con excedentes de grano y corrales, la arquitectura empezó a marcar diferencias: casas largas con postes y barro, plataformas elevadas, pequeños altillos de madera donde dormían algunos, alcobas separadas por esteras, un cuarto trasero que funcionaba como despensa y, a veces, como lugar reservado para la pareja de quienes administraban el granero comunal. En ciertos asentamientos, las entradas por el techo, los corredores estrechos y las plataformas sugieren circulación controlada. Por primera vez, una pared de barro no solo protegía del viento, separaba. En los espacios sagrados, recintos con piedras erguidas, áreas de danza, cabañas de consejo, la intimidad estaba regulada por tabúes, estaciones y rituales. No había votos monásticos ni celibato institucional, pero sí momentos prohibidos, antes de la gran cacería, durante la menstruación de iniciadas en ciertas tradiciones, en periodos de duelo. Los chamanes y ancianos aconsejaban continencia o prescribían abstinencia temporal. La intimidad de la pareja, aunque reconocida y valiosa, nunca fue un asunto absolutamente privado. Estaba tejida en la red de normas del clan: exogamia, prohibición de uniones entre parientes cercanos, acuerdos entre linajes. La reputación viajaba rápido entre fogones, los rumores en un campamento son tan veloces como el viento. ¿Qué sucede cuando hasta las pantallas fallan? Te vas del hogar. Muchas parejas, especialmente jóvenes o quienes aún no tenían choza propia, buscaban privacidad donde nadie dormía, abrigos secundarios cercanos a la cueva principal, la linde del bosque, con árboles como pantallas, depresiones de terreno entre dunas, canoas de corteza volteadas sobre la ribera, cobertizos de secado de granos, en el Neolítico, entre los juncos de una laguna. Lugares donde azotaba el frío, pero nadie vigilaba. En paleocauces y praderas, la guardia nocturna a veces encontraba amantes entre rocas o tras montones de ramas. No eran relatos de escándalo, eran las opciones que quedaban cuando el espacio común apretaba. La sanción, cuando la había, no era una multa de monedas que no existían, era trabajo adicional para el grupo, la devolución de una porción de carne, una ofrenda de conchas o granos, la mediación pública ante los ancianos. Para parejas casadas, muchas de estas escapadas no eran tabú, eran supervivencia de la intimidad. Si la cueva estaba demasiado llena, demasiado ruidosa, demasiado estrecha, el amor caminaba, incluso si eso significaba barro, heno, o el viento helado de principios de primavera. Los relatos orales, que no quedaron escritos, habrían sonado como esta escena: una pareja yace junta sobre un lecho seco de helechos tras una pantalla de piel, mientras el resto de la banda celebra la vuelta de los cazadores. Los detalles son crudos y, sin embargo, silenciosamente heroicos, porque en un mundo construido sin paredes,
Cada acto de cercanía era un acto de voluntad. La intimidad nunca fue solo entre dos. Estaba regulada, observada, juzgada por normas tribales. El chamanismo hablaba a menudo de fertilidad, pero rara vez de deseo por sí mismo. Dentro del vínculo reconocido, la cercanía era esperada y celebrada. La descendencia aseguraba manos para el futuro, alianzas entre linajes y continuidad del grupo. El deseo sin intención de cuidar podía ser visto con recelo si ponía en riesgo la cohesión. Las preguntas no llegaban desde un confesor, sino desde el círculo de ancianos. ¿Respetaron la exogamia? ¿Hubo intercambio justo entre familias? ¿Se observó la abstinencia ritual antes de la gran pesca? La culpa se medía no en códigos escritos, sino en la memoria del grupo. Las leyes añadían presión. El adulterio, en tanto rompía alianzas pactadas, podía ser discutido en asamblea. La promiscuidad en días sagrados, sancionada con burla ritual o con trabajos de reparación. Y estos tribunales vivían de lo que otros veían y oían: mantas movidas, risas, huellas en el suelo de la cueva, dos siluetas que faltan en la guardia. Las paredes eran de barro o piedra, los pisos crujían de ramas secas, la gente escuchaba. A veces por malicia, a veces por curiosidad, casi siempre porque vivir juntos afina el oído. Y así, la intimidad nunca fue solo de dos, era una pequeña rebelión silenciosa contra la mirada y la escucha constante. Pero al final, la noche ofrecía algo excepcional. No privacidad, sino misericordia. Cuando las llamas se hacían brasas, cuando las voces se apagaban en el sueño, cuando el frío asentaba y la oscuridad cubría la boca de la cueva, el mundo olvidaba. Ahí, en silencio, las parejas encontraban destellos de ternura. Una mano buscaba otra bajo la piel curtida. Un aliento caliente en la nuca. Palabras susurradas tan bajo que ni el perro levantaba la oreja. Nadie veía. Nadie juzgaba. No había escribas, solo el cielo con estrellas y un fuego pequeño. No eran grandes pasiones declamadas, eran pequeñas misericordias. Momentos que hacían soportable el invierno, la lluvia, la casa fallida. Él besaba los dedos de ella mientras la escarcha dibujaba líneas en la roca. Ella estiraba la mano, por encima de la paja, hacia donde yacía su compañero, solo para sentir que seguía ahí. Ahí, en ese silencio, el amor duró. No con discursos ni con paredes, sino con paciencia y quietud. Y la oscuridad, por una vez, cumplió su promesa de cubrir, no de delatar. La privacidad no llegó de un día para otro. Se filtró como el calor a través del barro seco conforme avanzó la tecnología de piedra hacia la sedentarización. En el Neolítico, el cambio se vuelve visible en planta. En los asentamientos, la estructura de un solo espacio fue dando paso a casas más largas, con postes regulares, bancas y plataformas que sugieren zonas diferenciadas. Un área para moler y cocinar, otra para dormir, otra para almacenar. En lugares de clima frío, se añadieron paredes dobles con relleno vegetal, puertas de madera cruda con ataduras de fibra, pequeñas compuertas de barro para romper el viento, y, en algunas regiones, altillos o camas elevadas que separaban niveles. La arquitectura empezó a reflejar intimidad, no solo se construía para no mojarse, también para el silencio relativo. En aldeas con casas pegadas, se subió el acceso al techo y se cerraron las entradas bajas. Con el tiempo, las áreas de dormir se alejaron del fogón principal. Se añadieron pantallas más gruesas de caña y paja, se colgaron pieles pesadas. No había vidrio, pero sí pequeñas aberturas orientadas para ventilar sin exponer. Las puertas no tenían cerraduras de metal, pero sí pestillos de madera y cuerdas. Para bandas móviles, el cambio fue más lento, toldos de piel mejor tensados, trípodes, divisores de junco, refugios secundarios para parejas recién unidas. Aún así, el cambio llegó desigual. En campamentos estacionales de la meseta o la costa, seguían durmiendo todos alrededor de un fuego, y la intimidad debía inventarse entre esteras, pieles y silencios pactados. Pero incluso ahí se ven pequeños pasos, más pantallas, rincones con símbolos personales, camas de esquina con pieles más altas, una organización del espacio que sugiere la aparición de zonas de pareja. ¿Cómo encontraban intimidad las parejas sin paredes? No esperaban el espacio, lo hacían. Forjaron privacidad con pieles colgadas, con espacios a media luz, con silencios y con el ritmo predecible de la vida diaria.
Se tomaron de la mano tras esteras trenzadas, susurraron bajo mantas, amaron sin puertas ni distancia arreglada. Y de alguna manera, pese al frío, el ruido y la cercanía constante, amaron profunda, silenciosa, persistentemente, no porque tuvieran privacidad, sino porque se necesitaban más que al confort. La intimidad no prosperó porque las condiciones fueran ideales. Sobrevivió porque dos personas decidieron mirarse así, incluso con el mundo alrededor. Herramientas, materiales y microescenas de intimidad. En un abrigo mesolítico, una mujer y un hombre tensan una piel de bisonte entre dos clavijas de asta. La fijan con tendones y colocan detrás un manto de juncos. Con un raspador, ella recorta bordes. Él arrastra una estera hasta crear un pasillo. Se miran, han hecho una esquina. Al otro lado, un adolescente afila microlitos para su propulsor, sin levantar la vista. En una casa larga neolítica, una pareja recoge la cortina de paja y fibra que separa su cama. El bebé acaba de dormirse. Ponen un puñado de hojas aromáticas cerca del hogar para perfumar el humo. Un perro joven merodea, ella le da un hueso pequeño para distraerlo. Afuera, la lluvia golpea la techumbre de paja. En una costa con canoas de corteza, al final del día, dos jóvenes empujan una embarcación invertida, la apoyan entre juncos altos. Extienden una piel por debajo para no embarrarse. La marea sube, el sonido del agua cubre risas ahogadas. Una tea de resina se apaga sola. Vuelven al campamento con olor a mar. Nadie pregunta. Un anciano sonríe. En invierno, en una cueva profunda, la banda entera duerme en nido. Dos manos se encuentran bajo la piel más grande. No hay diálogo, no hay movimiento brusco. Solo la confirmación de presencia. Un ratón corre sobre la paja, el perro gruñe suave y vuelve a dormirse. Afuera, cae nieve. Tabúes, permisos y mediaciones. En algunas bandas, la intimidad de la pareja seguía el ciclo lunar, en otras, la abstinencia era parte de ritos de paso o de preparación para expediciones de caza mayor. Las sanciones por faltas no eran golpes anónimos, eran públicas: cargar leña extra para todas las fogatas durante 3 lunas, ceder la mejor piel a la abuela, ofrecer un collar de conchas a la familia agraviada, limpiar el hogar colectivo, pagar con trabajo y cuidado. El consejo de ancianos no llevaba libros, llevaba memoria. Y los chamanes no dictaban códigos, equilibraban historias, tensaban cuerdas invisibles. Arquitectura y diferenciación crecientes en el Neolítico. Con excedentes de granos, molidos en molinos de mano, y animales domesticados, algunas aldeas crecieron y con ellas, la posibilidad de espacios diferenciados. Las casas grandes de madera y barro mostraron bancos corridos y plataformas. Algunas tenían zonas elevadas de almacenamiento que por la noche podían servir de alcobas. Las paredes, más gruesas, aislaban algo de sonido. Las pantallas de caña sujetas a travesaños quedaban fijas. Hubo incluso viviendas con entradas superiores que reducían la circulación ajena. Las personas con mayor responsabilidad comunal, quienes guardaban llaves simbólicas del silo, quienes organizaban la siembra, quienes representaban al clan en intercambios, pudieron retirarse a un rincón más alejado del fuego. La privacidad comenzó a escalar, a moldearse, a comprarse con trabajo colectivo y prestigio. En contrapartida, las familias con menos manos seguían durmiendo junto al hogar y la cuna, aún bajo el mismo techo de paja. Y aún así, en cada casa habían aparecido ya soluciones: mamparas de tela vegetal, camas en esquina, biombos de madera cruda, hornos más cerrados que reducían el humo nocturno y permitían susurros. El barro sustituyó gradualmente esteras como pared, la ventana, pequeña, se cerraba con fibras y pieles en invierno. Y a medida que la estructura admitía silencio, la intimidad encontró aire sin rubor, sin testigos, sin interrupciones. No solo cambió el espacio, cambió lo que podía ser el amor. Afuera. Cacerías, trillas y escondites. Los graneros neolíticos, estructuras elevadas sobre postes para alejar roedores, y las aceras de trilla, planos abiertos donde se aventaba el grano, se volvieron escenarios colaterales de encuentros furtivos. Durante la vigilancia nocturna del grano, 2 adultos podían turnarse para ir a ver el corral. Entre los juncos del estanque de riego, entre haces de paja de cebada apilados, bajo una ramada recién levantada,
la intimidad encontraba segundos. El riesgo no era menor: manos con paja, pieles con polvo, risas congeladas por un crujido. A veces, pillados por un hermano, se resolvía con bromas, otras, con un intercambio ritual y una promesa de respeto a los turnos. El castigo último seguía siendo social, trabajo para todos. Entonces, ¿cómo encontraban intimidad las parejas en cuevas y chozas de una sola estancia? No esperaban el espacio, lo hicieron. Con pantallas improvisadas de pieles y cañas. Con señales discretas a la banda. Con timín, después del cuento junto al fuego, antes de la guardia, durante la lluvia, en invierno. Con refugios externos, bajo una canoa, detrás de un saliente, dentro de una ramada. Con pactos tácitos, los jóvenes miran al río, los mayores fingen dormir. Con reglas tribales que, a la vez, restringían y protegían: exogamia, mediación, ofrendas de reparación. Con arquitectura incipiente que aprendió a cerrar una esquina. Con paciencia. Y de alguna forma, a pesar del frío, del humo, del crujir de paja, del oído del perro y del ojo del clan, amaron de manera honda, silenciosa, obstinada. No porque tuvieran privacidad, sino porque se eligieron. La intimidad no sobrevivió en la época de piedra gracias a paredes, sino gracias a personas. Dos que se vieron y se sostuvieron en medio de un mundo que no se apartaba jamás. Tal vez por eso perduró, porque fue construida, no regalada. La próxima vez que cierres una puerta, atenúes la luz o pongas música, recuérdalos, a quienes no tuvieron nada de eso y aún así encontraron la manera. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de algo demasiado valioso para gritarlo. Cuando miramos esas cuevas, esos abrigos y esas casas de barro, no vemos únicamente carencia. Vemos gente haciendo espacio para otros cuando o no había espacio para dar, una caricia cuando nadie podía mirar, un aliento cuando las paredes apretaban, una promesa dicha sin voz. En nuestro mundo, podemos cerrar y abrir puertas con facilidad, pero a veces dejamos cerrado el corazón. Aquellas parejas supieron otro camino: amar no a pesar de la incomodidad, sino a través de ella. Tal vez ese sea el amor que perdura, ni ruidoso ni grandioso, sino quieto y constante. Dos personas tomándose las manos aunque el mundo no se haga a un lado.